Las palabras de Rosa María cortaron el aire como cristales rotos. Belén es un error en nuestra familia, declaró alzando su copa de vino, mientras los invitados intercambiaban miradas incómodas en la elegante terraza de la vinícola valenciana. Mi corazón se detuvo. 3 años soportando sus desprecios, sus comentarios sobre mis orígenes humildes, mi trabajo como arquitecta, común. Pero esa noche, con los papeles del divorcio aún frescos en mi bolso y mi apellido de soltera recién restituido, algo había cambiado. Lo que Rosa María no sabía era que acababa de insultar a la heredera del apellido más respetado de la arquitectura europea. Su reino de cristal estaba a punto de hacerse pedazos. El vestido negro de seda que elegí para la fiesta ahora se sentía como una mortaja. Rosa María continuó su discurso venenoso desde el centro de la terraza, rodeada de familiares y amigos de la alta sociedad valenciana, mientras yo permanecía inmóvil junto a las columnas de mármol que enmarcaban la entrada al salón principal. Sus palabras fluían con la naturalidad cruel de quien ha perfeccionado el arte de la humillación durante décadas. Desde que mi hijo se casó con ella, nuestra reputación ha sufrido, continuó, gesticulando teatralmente con su copa de reserva gran selección. Una mujer sin abolengo, sin tradición familiar, sin el más mínimo entendimiento de lo que significa pertenecer a una estirpe como la nuestra. Los murmullos de aprobación de algunos invitados se mezclaban con el sonido de las copas tintineando. Y el murmullo del viento nocturno entre las viñas centenarias. Mi respiración se volvió superficial, pero mis manos permanecieron firmes sosteniendo mi bolso de cuero italiano, donde descansaban los documentos que cambiarían todo. Tomás, mi ahora exmarido, se mantenía en silencio absoluto junto a la mesa de canapés, evitando mi mirada con la cobardía que había definido los últimos meses de nuestro matrimonio. Su postura encorvada y sus ojos clavados en el suelo confirmaban lo que ya sabía: jamás me defendería ante su madre, jamás pondría límites a sus crueldades, jamás elegiría el amor por encima de la comodidad familiar. Rosa María alzó nuevamente su copa, preparándose para el brindis que coronaría su actuación nocturna. Por las familias que se mantienen puras, declaró con una sonrisa que helaba la sangre, y por saber cuándo es momento de limpiar las impurezas. El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido, una masa invisible que presionaba contra mi pecho y amenazaba con asfixiarme. Pero en lugar de hundirme, sentí como algo ancestral despertaba en mi interior, una fuerza que había permanecido dormida durante años, esperando el momento perfecto para emerger y reclamar lo que por derecho me correspondía. Caminé lentamente hacia el centro de la terraza, mis tacones resonando contra las baldosas de piedra natural con un ritmo que parecía marcar el compás de una marcha fúnebre. Los invitados se apartaron instintivamente, creando un corredor que me condujo directamente hasta Rosa María, quien me observaba con una mezcla de sorpresa y desdén, claramente molesta por mi atrevimiento de interrumpir su momento de gloria social. Sus ojos oscuros brillaban con la satisfacción de quien cree haber dado el golpe final, de quien se siente victorioso en una batalla que considera ganada desde el principio. Belén, querida, murmuró con falsa dulzura, espero que entiendas que esto no es personal. Simplemente creemos que es mejor para todos que encuentres tu lugar en otro sitio. Su voz destilaba la condescendencia refinada de la aristocracia decadente, esa capacidad de destruir vidas enteras mientras se mantiene una sonrisa perfectamente educada. Pero yo ya no era la misma mujer que había entrado a esa fiesta. Los documentos en mi bolso habían cambiado algo fundamental en mi esencia, habían despertado una verdad que transformaba cada insulto en combustible para la hoguera que estaba a punto de encender. El viento nocturno movía suavemente las cortinas blancas que decoraban la terraza, creando sombras danzantes que parecían presagiar la tormenta que se avecinaba. Rosa María continuó su actuación, dirigiéndose ahora a los invitados con la seguridad de una reina que proclama un decreto irrevocable. Los Vázquez hemos construido nuestro nombre durante generaciones, declaró, extendiendo sus brazos como si abrazara todo el patrimonio familiar. Comerciantes prósperos, propietarios de tierras, constructores de esta hermosa Valencia que todos conocemos y amamos. Su discurso se volvía más grandilocuente con cada palabra, alimentado por el aplauso silencioso de algunos familiares que compartían su visión elitista del mundo. No podemos permitir que sangre inferior manche lo que nuestros antepasados construyeron con tanto sacrificio. Cada palabra era un latigazo diseñado para quebrar mi espíritu, para reducirme a cenizas ante los ojos de todos los presentes. Pero lo que Rosa María no comprendía era que estaba alimentando un fuego que pronto la consumiría completamente. Que cada insulto la acercaba más al momento de su propia destrucción social.
Abrí mi bolso con movimientos deliberadamente lentos, saboreando cada segundo de la anticipación que comenzaba a crecer en mi interior como una planta carnívora que despierta para alimentarse. Los documentos crujieron suavemente entre mis dedos mientras los extraía, papeles oficiales con sellos gubernamentales que brillaban bajo las luces doradas de la terraza. Rosa María frunció el ceño, claramente intrigada por mi comportamiento pero aún demasiado segura de su victoria como para sentir verdadera preocupación. ¿Qué es eso, querida?, preguntó con el tono condescendiente que reservaba para las ocasiones en que creía tener control absoluto sobre la situación. Sus ojos se clavaron en los documentos como si fueran objetos extraños, incapaz de comprender que sostenía en mis manos las llaves de su destrucción social. El murmullo de la conversación se detuvo gradualmente, reemplazado por una expectación tensa que electrificaba el aire nocturno. Los invitados se acercaron imperceptiblemente, atraídos por el magnetismo del conflicto que se desarrollaba ante sus ojos, sin sospechar que estaban a punto de presenciar la caída de un imperio construido sobre arrogancia y desprecio. El momento había llegado. Alcé los documentos hacia la luz, permitiendo que todos pudieran ver los sellos oficiales, las firmas autorizadas, las letras doradas que proclamaban una verdad que destruiría para siempre el reino de cristal de Rosa María Vázquez. Estos papeles, comencé con voz serena pero cargada de una autoridad que jamás había mostrado antes, certifican oficialmente mi retorno al apellido que me corresponde por derecho de nacimiento. Mi sonrisa se desplegó lentamente, como un amanecer que promete tormenta. Ya no soy Belén Ortega de Vázquez. Ahora soy, nuevamente y para siempre, Belén Gaudí y Cornet. El silencio que siguió fue tan absoluto que parecía haber detenido el tiempo mismo, congelando a todos los presentes en un momento de shock que se grabó para siempre en sus memorias. Rosa María palideció como si hubiera visto un fantasma, y en cierta forma, así era exactamente lo que estaba ocurriendo. El eco de mi apellido resonó en la terraza como un trueno que anuncia el final de una era. La copa de cristal se deslizó de los dedos temblorosos de Rosa María, estrellándose contra el suelo de piedra en 1000 fragmentos que reflejaron las luces doradas como diamantes sangrantes. Su rostro, habitualmente compuesto en una máscara perfecta de superioridad aristocrática, se había transformado en un mapa de shock y terror, mientras sus ojos buscaban desesperadamente alguna explicación que pudiera negar la realidad que acababa de proclamar. Los invitados permanecían inmóviles, como estatuas de sal que hubieran presenciado la destrucción de Sodoma, incapaces de procesar completamente la magnitud de lo que acababan de escuchar. No es posible, murmuró Rosa María con voz quebrada, sus palabras apenas audibles por encima del murmullo del viento nocturno que parecía cantar una elegía por su reino perdido. El apellido Gaudí resonaba en sus oídos como una sentencia de muerte social, como el rugido de un león que reclamaba su territorio usurpado. Su mundo perfecto, construido sobre décadas de desprecio y arrogancia, se desmoronaba ante sus ojos como un castillo de naipes bajo una tormenta implacable. Tomás se acercó tambaleante, su rostro pálido como la cera derretida, sus manos temblando mientras intentaba comprender las implicaciones de lo que acababa de revelar su exesposa. Belén, susurró con voz estrangulada, ¿por qué nunca me dijiste? Pero yo ya no tenía respuestas para él, ya no tenía explicaciones que ofrecer a quien había elegido el silencio cobarde por encima del amor verdadero. Mi mirada se deslizó sobre su figura encorvada con la indiferencia que se reserva para los extraños, para quienes han perdido toda relevancia en nuestra historia personal. Los otros miembros de la familia Vázquez se agrupaban como ovejas asustadas, murmurando entre ellos mientras intentaban procesar la realidad de que habían estado insultando a una descendiente directa del arquitecto más venerado de la historia europea. Sus rostros reflejaban una mezcla de humillación, terror y la comprensión gradual de que acababan de cometer el error más costoso de sus vidas sociales. El poder había cambiado de manos en cuestión de segundos, y ellos se encontraban ahora en el lado equivocado de la ecuación social, expuestos como los advenedizos que siempre habían sido. Extraje lentamente el segundo documento de mi bolso, un pergamino con sellos ancestrales que certificaba mi genealogía directa, mi derecho de sangre a portar el apellido que había transformado Barcelona en una obra de arte viviente. Las letras doradas brillaban bajo las luces como fuego líquido, proclamando una verdad que convertía todos los insultos previos en blasfemias contra la historia misma. Mi bisabuelo era sobrino directo de Antoni Gaudí, declaré con voz que cortaba el aire como una espada ceremonial, y mi familia materna guardó celosamente este linaje durante generaciones, esperando el momento adecuado para reclamarlo. Los murmullos de asombro se extendieron entre los invitados como ondas en un estanque, mientras algunos comenzaban a comprender la magnitud de la humillación que acababan de presenciar.
Rosa María se tambaleó hacia atrás, buscando apoyo en una columna de mármol, su respiración agitada como la de un animal herido que sabe que ha perdido la batalla antes de que termine. Sus ojos, antes llenos de desprecio y superioridad, ahora reflejaban solo el vacío de la derrota absoluta y la comprensión terrible de que había insultado a alguien infinitamente superior a ella en la jerarquía social que tanto veneraba. El silencio se rompió cuando uno de los invitados, un coleccionista de arte de reconocido prestigio, se acercó con pasos vacilantes y reverentes. «Señora Gaudí», murmuró con voz temblorosa, «es un honor extraordinario conocerla». «¿Su bisabuelo?» «Su familia han sido objeto de mi admiración durante toda mi vida». Sus palabras actuaron como un catalizador que desató una avalancha de reconocimientos similares, mientras otros invitados comenzaban a acercarse con expresiones de respeto y fascinación, abandonando completamente a los Vázquez como ratas que huyen de un barco que se hunde. Rosa María observaba impotente cómo su círculo social se desintegraba ante sus ojos, como las mismas personas que momentos antes aplaudían sus crueldades ahora se prosternaban ante la mujer que había intentado destruir. Su respiración se volvió errática, sus manos se aferraron desesperadamente a su collar de perlas como si fuera un salvavidas en medio de un naufragio social. El mundo que había conocido, donde ella reinaba como una pequeña diosa cruel, se desvanecía como humo en la brisa nocturna, reemplazado por una realidad donde no era más que una comerciante advenediza que había osado insultar a la aristocracia verdadera. Pero mi venganza aún no había terminado. El tercer documento que guardaba en mi bolso contenía el golpe final, la revelación que no solo restauraría mi dignidad sino que pulverizaría completamente los cimientos sobre los que Rosa María había construido su pequeño imperio de desprecio. Mis dedos acariciaron el papel con la delicadeza de quien maneja un arma letal, saboreando la anticipación del momento en que desataría la tormenta final. «Hay algo más que deben saber», anuncié con voz serena, mientras mis ojos se clavaban directamente en los de Rosa María, quien parecía una versión grotesca de sí misma, descompuesta por el terror y la humillación. Los invitados se inclinaron hacia adelante, magnetizados por la promesa de más revelaciones, más secretos que amenazaran con reescribir completamente la estructura social que creían conocer. Rosa María negaba con la cabeza, como si el movimiento físico pudiera detener las palabras que estaban a punto de salir de mi boca, las verdades que terminarían de enterrar su reinado de arrogancia para siempre. Sus labios se movían en súplicas mudas, rogando por una misericordia que ya no existía en mi corazón endurecido por años de humillaciones. La noche pareció contener la respiración mientras yo desplegaba el último documento, preparándome para pronunciar las palabras que completarían mi venganza y cerrarían este capítulo de mi vida para siempre. Rosa María había sembrado vientos de desprecio, y ahora cosecharía tempestades de vergüenza. El último documento se desplegó entre mis manos como las alas de un ángel vengador, revelando sellos gubernamentales y firmas que certificaban no solo mi linaje, sino algo que convertiría la humillación de Rosa María en una leyenda que se contaría en los círculos sociales durante generaciones. Este certificado, comencé con voz que cortaba el aire nocturno como cristal afilado. No solo confirma mi herencia del apellido Gaudí, sino que además me reconoce oficialmente como patrona honorífica del patrimonio arquitectónico catalán. Las palabras fluyeron de mis labios con la fuerza de un río que rompe sus diques, inundando la terraza con una verdad que transformaba completamente la geografía social de la velada. Rosa María se desplomó en una silla cercana, su rostro ahora del color de la ceniza, mientras comprendía que no solo había insultado a una descendiente de Gaudí, sino a alguien que poseía más poder cultural y social que toda su familia junta. Los murmullos de asombro se convirtieron en exclamaciones abiertas de admiración y respeto, mientras los invitados más prominentes comenzaban a formar una cola informal para presentarse adecuadamente ante mí. El mundo había dado un vuelco completo en menos de 10 minutos, y yo me encontraba ahora en la cúspide de una jerarquía que Rosa María jamás podría escalar. Tomás se acercó con pasos vacilantes, sus ojos llenos de una mezcla tóxica de arrepentimiento y oportunismo, que me resultó repugnante. «Belén, por favor», murmuró extendiendo una mano temblorosa hacia mí, «podemos arreglar esto, podemos volver a empezar sabiendo quién eres realmente». Su voz destilaba la desesperación patética de quien se da cuenta de que ha perdido un tesoro por cobardía y estupidez, de quien comprende demasiado tarde el verdadero valor de lo que tenía entre las manos. Pero mi corazón se había endurecido como el mármol de las columnas que nos rodeaban, inmune a sus súplicas tardías y a sus intentos desesperados de reparar lo irreparable. «Ya no hay, nosotros, Tomás», respondí con una frialdad que hizo retroceder varios pasos al hombre que una vez había amado,
Tuviste años para defenderme, años para valorarme, años para elegir el amor por encima de la comodidad familiar. Mi mirada se deslizó hacia Rosa María, quien observaba la escena como una espectadora de su propia destrucción social, incapaz de intervenir porque había perdido toda credibilidad y autoridad moral. Los otros familiares Vázquez se mantenían a distancia prudencial, como hienas que huyen cuando aparece el verdadero rey de la selva, conscientes de que cualquier asociación con la humillación de su matriarca los contaminaría por proximidad. En ese momento, como si el universo hubiera conspirado para crear el final perfecto para mi venganza, aparecieron en la terraza 3 figuras que transformarían la noche en una leyenda. El licenciado Ademar Sousa, oficial del registro civil, avanzaba seguido por 2 asistentes portando documentos oficiales y sellos ceremoniales que brillaban bajo las luces doradas como condecoraciones militares. Su presencia imponente y su traje ceremonial negro crearon un silencio reverencial entre los invitados, quienes comprendieron instintivamente que estaban a punto de presenciar algo histórico, algo que trasciende las simples disputas familiares, para convertirse en un evento de relevancia social permanente. Señora Gaudí y Cornet, anunció el oficial con voz resonante que llevaba décadas de autoridad gubernamental, vengo en representación de la Generalitat de Cataluña para entregarle oficialmente el título y las prerrogativas que le corresponden. Por derecho de sangre y mérito personal. Sus palabras resonaron en la terraza como campanas que anuncian una coronación, mientras Rosa María palidecía hasta alcanzar una transparencia fantasmal que la hacía parecer un espectro de su antigua arrogancia. Los invitados se apartaron instintivamente, creando un círculo ceremonial alrededor de la escena, como si comprendieran que estaban presenciando un momento que sería recordado y relatado durante décadas en los salones más exclusivos de Valencia. El oficial desplegó un pergamino bordado en oro que refulgía como un fragmento de sol capturado entre sus manos expertas. Por la presente, declaró con la solemnidad que reservaba para las ocasiones más trascendentales de su carrera, se otorga a Belén Gaudí y Cornet el título de embajadora cultural del legado Gaudí, con todas las prerrogativas, honores y reconocimientos que este cargo conlleva a nivel nacional e internacional. Las palabras flotaron en el aire nocturno como incienso sagrado, transformando la atmósfera de la terraza en algo ceremonial, algo que trascendía lo mundano para tocar lo divino. Rosa María emitió un gemido ahogado que sonó como el último suspiro de un reino que se desploma, mientras se aferraba a los brazos de su silla como si fuera lo único que la mantenía conectada con una realidad que se le escapaba entre los dedos como arena fina. Sus ojos, que habían brillado con crueldad y desprecio durante toda la noche, ahora reflejaban únicamente el vacío de la derrota absoluta y la comprensión terrible de que había desafiado a fuerzas infinitamente superiores a ella. Los invitados comenzaron a aplaudir espontáneamente, un aplauso que crecía en intensidad y fervor, alimentado por la fascinación de presenciar el nacimiento de una nueva jerarquía social y la caída espectacular de un tirano doméstico. Alcé mi copa de vino con un gesto que irradiaba la autoridad natural de quien ha recuperado su lugar legítimo en el mundo, mientras mis ojos recorrían lentamente los rostros de todos los presentes, deteniéndose especialmente en Rosa María, quien parecía haberse encogido físicamente, como si el peso de su humillación le estuviera comprimiendo hasta convertirla en una caricatura patética de su antigua grandeza. Quiero brindar, anuncié con voz que llevaba ecos de generaciones de arquitectos visionarios, de creadores que transformaron piedra en sueños y sueños en realidad, por las familias que se construyen sobre bases sólidas de amor y respeto, no sobre cimientos podridos de arrogancia y desprecio. Mi sonrisa se desplegó lentamente, no con crueldad sino con la satisfacción serena de la justicia cumplida, mientras observaba cómo las palabras penetraban en Rosa María como dagas ceremoniales, que completaban un ritual de destrucción social que ella misma había iniciado. Los invitados alzaron sus copas en un brindis unánime, sus voces mezclándose en un coro de aprobación que sonaba como música celestial para mis oídos sedientos de vindicación. El viento nocturno movía suavemente las cortinas blancas, como si la naturaleza misma aplaudiera el restablecimiento del orden cósmico, la restauración de una justicia que había estado esperando durante años su momento de manifestarse. Rosa María se levantó tambaleante de su silla, sus piernas apenas capaces de sostener el peso de su derrota, mientras buscaba con mirada desesperada algún refugio donde esconder su vergüenza monumental. Pero no había escapatoria posible de una humillación que se había convertido ya en parte de la historia social de Valencia, un evento que sería relatado en susurros reverentes y sonrisas vengativas durante décadas en todos los círculos, donde su nombre había brillado con arrogancia artificial. Yo no sabía, murmuró con voz quebrada, palabras que sonaron como la confesión final de una reina destronada que comprende demasiado tarde la magnitud de sus errores.
Pero sus disculpas llegaban décadas tarde, como flores marchitas ofrecidas sobre una tumba ya sellada, incapaces de resucitar el respeto que había asesinado con sus propias manos crueles. La noche había dado testimonio del nacimiento de una nueva era, donde la verdadera nobleza reclamaba su trono usurpado. Justicia había sido servida en copa de cristal. Los días siguientes a la revelación se extendieron como ondas sísmicas que transformaron para siempre el panorama social valenciano, convirtiendo mi nombre en leyenda y el de Rosa María en sinónimo de advertencia sobre los peligros de la arrogancia desmedida. Las invitaciones a eventos exclusivos comenzaron a llegar a mi apartamento como palomas mensajeras que anunciaban mi ascensión definitiva a los círculos más selectos de la alta sociedad española, mientras que Rosa María descubría dolorosamente que las mismas puertas que antes se abrían automáticamente para ella ahora permanecían herméticamente cerradas. Los periódicos locales habían recogido la historia como un cuento de hadas moderno, publicando artículos sobre la heredera oculta de Gaudí, que circulaban por toda la península como fuego salvaje, alimentando la fascinación pública por una historia que tenía todos los elementos de una novela perfecta: linaje secreto, venganza poética y la caída espectacular de una tirana doméstica. Mi teléfono no paraba de sonar con llamadas de museos, universidades y fundaciones culturales que competían por asociar sus nombres con mi recién revelado estatus, mientras que el silencio que rodeaba a Rosa María se volvía más ensordecedor con cada día que pasaba. La ironía era exquisita. Ella, que tanto había valorado el reconocimiento social, ahora se había convertido en un paria en los mismos círculos donde antes reinaba como una pequeña emperatriz cruel. Tomás intentó contactarme repetidamente durante esa primera semana, sus mensajes evolucionando desde súplicas desesperadas hasta intentos patéticos de chantaje emocional, como si pudiera reconstruir un puente que él mismo había dinamitado. Con años de cobardía y complicidad silenciosa. Sus llamadas no respondidas se acumulaban en mi buzón de voz como lamentos de un fantasma que se niega a aceptar su propia muerte, mientras yo me dedicaba a construir una nueva vida sobre los cimientos sólidos de mi verdadera identidad recuperada. Las flores que enviaba a diario marchitaban en la portería de mi edificio, símbolos perfectos de un amor que había muerto mucho antes de que fuera oficialmente enterrado en los papeles del divorcio. Su desesperación crecía proporcionalmente a su comprensión gradual de que no había perdido solo a una esposa, sino que había desechado a una mujer cuyo valor trascendía todo lo que su mente limitada podría haber imaginado jamás. Los amigos comunes que intentaron interceder en su nombre se encontraron con una cortesía glacial que les hizo comprender rápidamente que ciertos puentes, una vez quemados, no admiten reconstrucción alguna. Mi corazón se había blindado con el acero de la dignidad recuperada, inmune a las súplicas tardías de quien había elegido la mediocridad por encima del amor verdadero. Rosa María, mientras tanto, había iniciado su propio descenso a los infiernos sociales con una velocidad que habría impresionado a Dante Alighieri. Las amigas que antes colgaban de cada una de sus palabras venenosas ahora cruzaban la calle cuando la veían aproximarse, aterrorizadas por la posibilidad de que su toxicidad social las contaminara por simple proximidad. Los comerciantes exclusivos que antes la recibían con reverencias exageradas ahora la trataban con la frialdad profesional reservada para clientes problemáticos, conscientes de que asociarse con su nombre podría afectar negativamente sus negocios. Entre la clientela de verdadero prestigio, su círculo social se desintegró como sal en agua, dejándola aislada en una soledad que multiplicaba exponencialmente el eco de sus propias crueldades pasadas. Las invitaciones a eventos exclusivos dejaron de llegar, reemplazadas por un silencio que gritaba más fuerte que cualquier insulto directo podría haber hecho. Su poder, construido sobre arenas movedizas de arrogancia y desprecio, se desmoronó con la fragilidad de un castillo de naipes bajo una tormenta perfecta. Las mismas lenguas que antes se movían para adularla ahora se afilaban para murmurar sobre su caída espectacular, convirtiendo su humillación en el entretenimiento favorito de una sociedad que ama tanto la construcción como la destrucción de sus ídolos. La primera aparición pública de Rosa María después del desastre fue en el supermercado exclusivo donde solía pavonearse como una reina entre súbditos, pero esta vez su entrada fue recibida con miradas esquivas y conversaciones que se interrumpían abruptamente a su paso. Las cajeras, que antes competían por atenderla con sonrisas forzadas, ahora la procesaban con la eficiencia mecánica reservada para clientes anónimos, sin el reconocimiento especial que había alimentado su ego durante años. Su caminar, antes arrogante y territorial, se había vuelto vacilante y furtivo, como el de un animal herido que busca refugio en territorio hostil. Las otras clientas formaban grupos silenciosos que se disolvían a su aproximación, creando
vacíos sociales que la seguían como sombras vengativas por cada pasillo del establecimiento. Su lista de compras temblaba en sus manos mientras intentaba mantener una compostura que se desmoronaba con cada mirada evitada, con cada saludo no correspondido, con cada evidencia de que su reinado había terminado de forma tan definitiva como brutal. El poder que había ejercido durante décadas se reveló como una ilusión construida sobre fundamentos tan frágiles que una sola revelación había bastado para reducirlo a cenizas que el viento se llevaba sin dejar rastro. Durante esos días de transición, yo me dedicaba a redescubrir la mujer que había sepultado bajo años de adaptación forzosa a expectativas ajenas, explorando facetas de mi personalidad que habían permanecido dormidas como semillas en tierra árida esperando las lluvias de la liberación. Mi trabajo como arquitecta adquirió una nueva dimensión cuando comenzaron a lloverme encargos de proyectos prestigiosos, clientes que deseaban no solo mis habilidades profesionales sino también la magia inherente que creían asociada con mí. Apellido legendario. Las reuniones de trabajo se transformaron en experiencias casi místicas donde mi herencia familiar se convertía en un valor agregado que multiplicaba el respeto y la admiración que despertaban mis propuestas. Mi estudio, antes un espacio modesto donde luchaba por cada proyecto, se convirtió en un santuario donde la élite cultural española peregrinaba en busca de la bendición arquitectónica que solo una verdadera heredera de Gaudí podía otorgar. Las comisiones llegaban acompañadas de presupuestos que reflejaban no solo el valor de mi trabajo sino también la prima que se paga por tocar, aunque sea tangencialmente, la inmortalidad artística. Mi agenda se llenaba de compromisos que me alejaban cada vez más del mundo pequeño y mezquino donde Rosa María había intentado confinarme durante años, elevándome hacia esferas donde mi verdadero valor era no solo reconocido sino celebrado. Con la reverencia que merecen los descendientes de genios. La ironía final se manifestó cuando recibí una invitación oficial para formar parte del consejo directivo de la Fundación Gaudí, una posición que me otorgaba influencia directa sobre la preservación y promoción del legado de mi ancestro ilustre. La carta llegó impresa en papel artesanal con sellos dorados que reflejaban la solemnidad del honor que se me concedía, mientras que Rosa María, en algún lugar de su exilio social autoimpuesto, probablemente lloraba sobre facturas de servicios y notas de cobranza que reflejaban la realidad brutal de su nueva condición de paria social. Mi ascensión y su caída habían ocurrido simultáneamente, como si el universo hubiera decidido equilibrar las cuentas cósmicas con la precisión matemática que caracteriza los diseños gaudinianos. El poder verdadero no se heredaba, se reclamaba con sangre, dignidad y paciencia infinita. 3 meses después de la revelación que reescribió mi destino, me encontraba de pie en la terraza privada de mi nuevo ático en el distrito más exclusivo de Valencia, observando una ciudad que ahora me pertenecía de formas que Rosa María jamás podría haber imaginado en sus fantasías más delirantes de grandeza social. Las invitaciones se acumulaban sobre mi escritorio de caoba como pétalos dorados que prometían acceso a mundos que trascienden la mera riqueza material para adentrarse en territorios donde la cultura, el arte y la historia se entrelazan para crear una aristocracia auténtica que no se compra con dinero sino que se hereda con sangre y se ratifica con mérito personal. Los museos más importantes de Europa competían por exhibir documentos originales de mi bisabuelo que yo había decidido prestar selectivamente, convirtiendo cada exposición en un evento cultural que llevaba mi nombre a las primeras páginas de las revistas especializadas más prestigiosas del continente. Mi teléfono se había convertido en un instrumento de poder que conectaba mi voz con presidentes de fundaciones, directores de museos, coleccionistas millonarios y académicos, cuyas carreras se habían construido estudiando el legado que yo portaba en mi ADN como una corona invisible pero absolutamente real. La transformación había sido tan completa que a veces me sorprendía al mirar mi reflejo en los ventanales, viendo no a la mujer humillada que había sido sino a la heredera legítima que siempre debí ser, radiante con una autoridad que emanaba de mi interior como luz propia. El mundo había reconocido finalmente lo que Rosa María había intentado enterrar, que la verdadera nobleza no se proclama, se demuestra, y una vez demostrada, brilla con intensidad que ciega a quienes se atrevieron a desafiarla. La primera gala benéfica a la que asistí como embajadora cultural del legado Gaudí se celebró en el Palacio de Congresos de Barcelona, un evento donde la creme de la creme europea se reunía para rendir homenaje al genio catalán mientras yo ocupaba el lugar de honor como su representante viviente más directa. Mi entrada al salón principal se produjo entre flashes de cámaras profesionales y susurros reverentes que me siguieron como una estela de reconocimiento hasta mi mesa presidencial, donde me esperaba una tarjeta dorada con mi nombre grabado en letras que parecían forjadas con fuego celestial. Los discursos de bienvenida me mencionaron repetidamente como la guardiana contemporánea del genio Gaudí, mientras yo sonreía con la serenidad de quien ha encontrado su lugar exacto en
El universo después de años de vagar por territorios ajenos. Las conversaciones que se desarrollaron esa noche giraron en torno a proyectos culturales millonarios donde mi aprobación se había convertido en el sello de autenticidad más codiciado, mi opinión en el oráculo que determinaba qué iniciativas merecían el respaldo de la comunidad internacional de mecenas del arte. Durante el cóctel posterior, me vi rodeada por un círculo constante de personalidades que competían por unos minutos de mi atención, cada uno trayendo propuestas que prometían elevar aún más mi estatus mientras contribuían a perpetuar el legado familiar que ahora administraba con la autoridad de una emperatriz cultural. La noche se extendió como un sueño dorado donde cada encuentro confirmaba mi ascensión definitiva a una aristocracia que trasciende las limitaciones mundanas para tocar la inmortalidad artística. Mientras yo navegaba triunfalmente por los mares dorados de mi nueva realidad, Rosa María había iniciado su propio viaje hacia las profundidades más oscuras del ostracismo social, convirtiéndose en una leyenda viva de advertencia sobre los peligros de subestimar a quienes portan grandeza oculta. Las noticias sobre su situación me llegaban a través de canales indirectos, susurros maliciosos que pintaban el cuadro de una mujer que había perdido no solo su posición social sino también gran parte de su círculo familiar, ya que incluso sus parientes más cercanos comenzaban a distanciarse para evitar ser arrastrados por la corriente tóxica de su caída en desgracia. Su casa, antes epicentro de reuniones sociales donde se decidían alianzas y se forjaban reputaciones, ahora permanecía silenciosa como un mausoleo dedicado a la arrogancia muerta, visitada únicamente por comerciantes que llegaban a cobrar facturas impagadas y servicios cancelados. Los empleados domésticos que antes la trataban con reverencia temerosa ahora la miraban con una mezcla de lástima y desprecio apenas disimulados, conscientes de que trabajar para ella se había convertido en una marca social negativa que podría afectar sus posibilidades de encontrar empleo en hogares verdaderamente prestigiosos. Su mundo se había contraído hasta convertirse en una prisión dorada donde cada objeto de lujo se transformaba en un recordatorio cruel de un poder que había ejercido irresponsablemente hasta perderlo para siempre. Las llamadas telefónicas que antes recibía constantemente habían cesado completamente, reemplazadas por un silencio que gritaba más fuerte que cualquier reprocho directo podría haberlo hecho. La ironía más exquisita se manifestó cuando Tomás intentó acercarse nuevamente a mí durante una exposición de arte contemporáneo donde yo oficiaba como madrina honoraria, su aproximación desesperada interrumpida por la barrera humana que formaron espontáneamente los organizadores del evento para proteger mi tranquilidad. Su rostro demacrado y sus ojos hundidos contaban la historia de un hombre que había perdido no solo a su esposa sino también su lugar en una jerarquía social que ahora lo consideraba cómplice de la humillación infligida a una figura de importancia cultural internacional. Sus intentos de establecer contacto visual conmigo se estrellaron contra la indiferencia glacial que había perfeccionado durante meses de reconstrucción personal, una frialdad que comunicaba más efectivamente que cualquier palabra la irreversibilidad de su exclusión de mi nueva vida. Los otros asistentes al evento lo observaban con una mezcla de curiosidad morbosa y desprecio apenas disimulado, conscientes de que se encontraban ante el hombre que había sido lo suficientemente ciego como para descartar un tesoro cuyo valor ahora toda Europa reconocía y celebraba. Su presencia en el evento se volvió tan incómoda para los organizadores que finalmente fue escoltado discretamente hacia la salida, convirtiéndose en una anécdota menor que se olvidaría antes de que terminara la velada. La humillación de ser removido de un evento cultural por acercarse a su exesposa completó el círculo de justicia que había comenzado en aquella terraza valenciana donde todo cambió para siempre. Mi nueva vida se desarrollaba como una sinfonía perfectamente orquestada donde cada nota contribuía a crear una melodía de triunfo que resonaba en los círculos más refinados de la cultura europea. Los proyectos arquitectónicos que dirigía ahora llevaban el peso adicional de mi herencia familiar, transformando cada edificio en un homenaje viviente al genio que corría por mis venas como sangre sagrada. Las universidades más prestigiosas competían por otorgarme doctorados honoris causa que reconocían no solo mi talento profesional sino también mi valor como custodia de un legado que trasciende las fronteras nacionales para convertirse en patrimonio de la humanidad. Mi agenda se había convertido en un mosaico de compromisos internacionales que me llevaban desde conferencias en la Sorbona hasta cenas de gala en el Vaticano, donde mi presencia era solicitada como representante viviente de la creatividad divina, que se manifestó a través de mi ancestro ilustre. Los medios de comunicación especializados publicaban reportajes sobre mi vida que leían como cuentos de hadas modernos, historias de transformación personal que inspiraban a mujeres de todo el mundo que habían sufrido humillaciones similares a manos de familias políticas despóticas.
Mi rostro aparecía en las portadas de revistas culturales junto a titulares que celebraban no solo mi ascensión social sino también mi papel como símbolo de dignidad recuperada y justicia poética cumplida. La construcción de mi imperio cultural se completaba con cada decisión estratégica que tomaba, cada alianza que forjaba, cada proyecto que bendecía con mi participación y mi apellido legendario. El poder que ejercía ahora era infinitamente superior al que Rosa María había disfrutado jamás, porque se basaba en fundamentos sólidos de autenticidad histórica y mérito personal rather sobre las arenas movedizas de la arrogancia artificial y el desprecio gratuito. Mi reino no era de cristal frágil sino de piedra eterna, construido para perdurar como las catedrales gaudinianas. El destino, con su sentido poético de la justicia, orquestó nuestro encuentro final en el lugar más apropiado posible, la inauguración de la exposición Gaudí Eterno, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, donde yo oficiaba como curadora invitada y Rosa María había logrado colarse como parte del público general después de adquirir una entrada de las más baratas disponibles. La ironía era tan perfecta que parecía extraída de una novela donde el autor hubiera decidido que la venganza no estaría completa sin un último acto que sellara definitivamente el destino de ambas protagonistas. Mi entrada al museo se produjo por la puerta principal reservada para autoridades, escoltada por el director de la institución y flanqueada por fotógrafos oficiales que documentaban cada paso de la heredera de Gaudí hacia su lugar de honor en la ceremonia inaugural. Las luces se reflejaban en el suelo de mármol como estrellas caídas que iluminaban mi camino hacia la inmortalidad cultural, mientras que Rosa María, oculta entre la multitud anónima de visitantes comunes, observaba desde las sombras como un fantasma del pasado que ha perdido toda sustancia material. Su rostro, una vez radiante de arrogancia y superioridad, ahora mostraba las huellas imborrables de meses de humillación social, arrugas prematuras que surcaban su piel como cicatrices de batalla, ojos hundidos que reflejaban el vacío de una derrota tan completa que había transformado su esencia misma. La distancia entre nosotras no se medía en metros sino en universos paralelos. Yo habitaba ahora en las esferas celestiales del reconocimiento internacional, mientras ella se arrastraba por los infiernos de su propia creación, condenada a observar desde lejos la grandeza que había intentado destruir con sus manos mezquinas. La ceremonia inaugural transcurrió como un ritual de coronación donde cada discurso confirmaba mi estatus como guardiana legítima del legado más importante de la arquitectura mundial. El ministro de Cultura pronunció palabras que me elevaron a la categoría de tesoro nacional viviente, mientras yo permanecía en el estrado principal con la serenidad de quien ha encontrado su lugar exacto en el cosmos cultural europeo. Las cámaras de televisión transmitían el evento a millones de hogares, multiplicando mi imagen hasta convertirla en un ícono que trasciende las fronteras físicas para instalarse en el imaginario colectivo como símbolo de dignidad triunfante y herencia recuperada. Durante mi discurso de agradecimiento, mis palabras fluyeron con la autoridad natural de quien habla desde las cumbres del reconocimiento ganado a pulso, cada frase construida sobre los cimientos sólidos de una verdad que había resistido décadas de ocultamiento para emerger con la fuerza de un volcán que despierta después de siglos de letargo. El público me escuchaba con reverencia religiosa, consciente de que se encontraba ante una figura histórica cuya importancia trascendería el momento presente para instalarse permanentemente en los anales de la cultura española. Entre esa multitud fascinada, Rosa María permanecía inmóvil como una estatua de sal que hubiera presenciado la destrucción de Sodoma, sus ojos fijos en mi figura con una intensidad que mezclaba odio, envidia, arrepentimiento y una fascinación mórbida por contemplar de cerca su propia destrucción personificada. Después de la ceremonia oficial, durante el cóctel de honor reservado para invitados especiales, el destino tejió el hilo final de nuestra historia cuando Rosa María logró atravesar los controles de seguridad aprovechando la confusión natural de una multitud en movimiento. Su aproximación a mi círculo íntimo fue detectada inmediatamente por los organizadores del evento, pero yo levanté una mano para detener su intervención, intrigada por descubrir qué palabras finales podría pronunciar la mujer que había intentado enterrar mi verdadera identidad bajo capas de desprecio y humillación sistemática. Su caminar hacia mí se produjo con la lentitud ceremonial de una condenada que se dirige hacia el cadalso, cada paso cargado del peso de meses de degradación social que habían transformado su postura orgullosa en una curvatura derrotada que gritaba sumisión involuntaria. Las conversaciones se detuvieron gradualmente a su paso, creando un silencio expectante que electrificaba el aire con la promesa de un enfrentamiento final entre la víctima convertida en victoriosa y la victimaria, convertida en víctima de su propia crueldad. Su rostro, una vez máscara perfecta de superioridad aristocrática, ahora mostraba la desnudez brutal de quien ha perdido todas las ilusiones que le permitían vivir consigo misma, todas las mentiras que habían sostenido su autoestima durante
Décadas de ejercicio del poder doméstico. Cuando finalmente se detuvo frente a mí, a una distancia que respetaba instintivamente la nueva jerarquía que nos separaba como un abismo cósmico, sus labios temblaron mientras buscaba palabras que pudieran expresar la magnitud de su arrepentimiento sin sonar completamente patéticas. Belén, murmuró finalmente con voz quebrada que apenas se alzaba por encima del murmullo de las conversaciones circundantes, sus manos aferradas a un bolso barato que contrastaba dolorosamente con los accesorios de lujo que había exhibido durante años como símbolos de su estatus superior. Nunca supe, nunca imaginé, por favor, tienes que creerme cuando te digo que si hubiera conocido tu verdadero linaje. Sus palabras se desintegraban en el aire como cenizas que el viento se lleva, incapaces de reconstruir puentes que ella misma había dinamitado con explosivos de arrogancia y desprecio gratuito. Mi sonrisa se desplegó lentamente, no con crueldad sino con la serenidad cristalina de quien ha alcanzado una paz interior que trasciende la necesidad de venganza directa. Una tranquilidad que irradiaba más poder que cualquier insulto podría haber transmitido. Rosa María, respondí con voz que cortaba el aire como seda afilada, el problema nunca fue mi linaje oculto. El problema fue tu incapacidad para reconocer la dignidad humana básica que merecía respeto independientemente de mis orígenes familiares. Mis palabras penetraron en su conciencia como dagas ceremoniales que completaban un ritual de justicia que había comenzado meses atrás en aquella terraza donde todo cambió para siempre. Los invitados que nos rodeaban observaban la escena con fascinación morbosa, conscientes de que presenciaban el epílogo de una historia que se había convertido ya en leyenda urbana en los círculos sociales más exclusivos de España. Rosa María intentó una última súplica desesperada, sus ojos llenándose de lágrimas que no despertaron en mí ni la más mínima compasión, porque habían llegado décadas tarde y estaban contaminadas por el oportunismo de quien llora solo cuando las consecuencias de sus actos la alcanzan finalmente. Por favor, susurró extendiendo una mano temblorosa que yo no me molesté en tomar, dame una oportunidad de redimirme, de demostrar que puedo ser diferente ahora que sé quién eres realmente. Su petición flotó en el aire como humo tóxico que se disipa sin dejar rastro, mientras yo la observaba con la curiosidad científica que se reserva para especímenes de laboratorio que han perdido toda relevancia emocional. La redención. Le expliqué con pedagogía glacial, no se mendiga en galas de museo después de años de crueldad sistemática. Se construye con acciones consistentes que demuestran un cambio genuino del carácter, algo que tú jamás podrás lograr porque tu arrepentimiento nace del miedo a las consecuencias, no del reconocimiento auténtico de tus errores. Mi diagnosis. La atravesó como un rayo que ilumina las profundidades más oscuras de una personalidad que se había revelado incapaz de evolucionar más allá de sus instintos más primitivos de dominación y desprecio. Los security discretamente se acercaron a nuestro círculo, listos para intervenir si la situación requería su participación, pero yo mantuve el control absoluto de un encuentro que sería recordado como el momento definitivo donde la justicia poética alcanzó su expresión más perfecta. El silencio que siguió a mis palabras finales se extendió como aceite sobre agua, creando una calma tensa que permitió a todos los presentes absorber completamente la magnitud de la lección moral que acababan de presenciar. Rosa María retrocedió lentamente, sus ojos fijos en mi rostro como si intentaran memorizar las facciones de la mujer que había subestimado hasta las consecuencias más devastadoras, la heredera que había emergido de las cenizas de la humillación para reclamar su trono legítimo en el panteón cultural europeo. Su figura se desvaneció entre la multitud como una sombra que regresa al olvido, mientras yo permanecía inmóvil como una diosa que ha pronunciado su veredicto final. La historia había cerrado su círculo perfecto, dejando solo ecos de justicia en el mármol eterno. Un año después de la revelación que reescribió mi destino, me encontraba de pie en la terraza del ático que había adquirido en el corazón histórico de Barcelona, contemplando las torres de la Sagrada Familia que se alzaban hacia el cielo como dedos de piedra que acariciaban las nubes en nombre de mi ilustre ancestro. Mi vida había alcanzado una plenitud que trasciende las categorías mundanas del éxito para adentrarse en territorios donde el reconocimiento internacional se convierte en inmortalidad cultural, donde cada día trae nuevas oportunidades de honrar un legado que corre por mis venas como sangre sagrada que conecta el pasado glorioso con un futuro prometedor. El estudio de arquitectura que dirigía ahora ocupaba 3 plantas de un edificio modernista restaurado especialmente para albergar la sede de la Fundación Belén Gaudí, una institución que había creado para perpetuar la obra de mi bisabuelo. Mientras desarrollaba proyectos contemporáneos que llevaban su espíritu visionario hacia el siglo XXI. Las comisiones llegaban desde todos los continentes, cada una representando no solo un desafío profesional sino también una oportunidad de plantar semillas del genio Gaudí en suelos que jamás habían sido tocados por su influencia directa.
Mi agenda se había convertido en un mosaico de compromisos internacionales que me llevaban desde conferencias magistrales en Harvard hasta consultorías para proyectos urbanísticos en Dubái, donde mi nombre abría puertas que permanecían cerradas para arquitectos de renombre mundial que carecían de mi herencia excepcional. La transformación había sido tan completa que a veces me sorprendía recordando a la mujer humillada que había sido, como si se tratara de un personaje de novela cuya historia hubiera leído en otra vida, en otro universo paralelo donde la justicia tardaba siglos en manifestarse. La noticia sobre Rosa María me llegó a través de los canales discretos que conectan los estratos superiores de la sociedad con sus niveles más degradados, susurros que pintaban el cuadro final de una mujer que había completado su descenso hacia la irrelevancia más absoluta después de perder no solo su posición social sino también gran parte de su patrimonio familiar en inversiones desesperadas que buscaban restaurar un prestigio que se había evaporado para siempre. Su casa, alguna vez epicentro de reuniones sociales donde se forjaban alianzas y se decidían reputaciones, había sido vendida para pagar deudas que se acumulaban como avalanchas implacables, obligándola a mudarse a un apartamento modesto en las afueras de Valencia, donde vivía como una ermitaña social que evitaba cualquier encuentro con personas de su pasado glorioso. Los empleados domésticos que antes la servían con reverencia temerosa habían encontrado empleo en hogares verdaderamente prestigiosos, llevando consigo anécdotas sobre su comportamiento despótico que circulaban por la red subterránea del servicio doméstico como advertencia sobre los peligros de trabajar para patrones cuya crueldad eventualmente se vuelve contra ellos mismos. Su círculo social se había reducido a cero, convirtiéndola en una figura fantasmal que ocasionalmente era avistada en supermercados baratos donde compraba productos genéricos con la cabeza gacha y la mirada esquiva de quien ha perdido toda esperanza de redención social. La ironía era exquisita y terrible. Ella, que había basado toda su identidad en la superioridad social, ahora existía en un limbo donde ni siquiera la clase media la aceptaba, conocedora de su historia de arrogancia y desprecio hacia quienes consideraba inferiores. Su caída había sido tan completa que incluso su propio hijo Tomás había comenzado a distanciarse, avergonzado por asociarse con una madre cuyo nombre se había convertido en sinónimo de advertencia sobre los peligros del clasismo desmedido. Tomás, por su parte, había intentado reconstruir su vida sobre los escombros de las decisiones cobardes que habían definido nuestro matrimonio, pero descubrió dolorosamente que la sociedad valenciana no olvida fácilmente a quienes desechan tesoros por cobardía y complicidad silenciosa con la crueldad familiar. Sus intentos de reintegrarse a los círculos profesionales donde antes gozaba de respeto moderado se estrellaron contra una realidad donde su nombre evocaba la historia del hombre que había sido demasiado débil para defender a su esposa de los ataques sistemáticos de su madre despótica. Las oportunidades de negocio que antes llegaban naturalmente ahora requerían esfuerzos titánicos para conseguir reuniones donde antiguos socios lo recibían con cortesía glacial que comunicaba más efectivamente que cualquier rechazo directo su nueva posición en la jerarquía social. Su apartamento, donde vivía solo después de que varios intentos de relación fracasaran cuando las mujeres descubrían su historia personal, se había convertido en un santuario de arrepentimiento donde las fotografías de nuestro matrimonio lo observaban desde marcos polvorientos como recordatorios constantes de la felicidad que había sacrificado en el altar de la comodidad familiar. Sus noches se extendían como desiertos emocionales poblados únicamente por el eco de oportunidades perdidas y la comprensión tardía de que había desechado no solo a una esposa sino a una compañera cuyo valor trasciende cualquier medida convencional de éxito o estatus social. Los amigos comunes que ocasionalmente lo visitaban por cortesía o nostalgia traían inevitablemente noticias sobre mis triunfos internacionales, cada logro profesional o reconocimiento cultural que yo alcanzaba convirtiéndose en un puñal que se clavaba más profundamente en su conciencia atormentada por las decisiones irreversibles que habían definido su carácter como fundamentalmente débil. Su existencia se había reducido a la contemplación obsesiva de un pasado que no podía cambiar y un futuro que se extendía ante él como un territorio árido donde la redención parecía tan lejana como las estrellas que observaba desde su balcón en las madrugadas de insomnio que se habían vuelto su compañía más constante. Mi propia evolución durante ese año transformador me había llevado hacia territorios emocionales que jamás había explorado durante los años de sumisión forzosa a expectativas ajenas que habían definido mi matrimonio fallido. La soledad que inicialmente temí después del divorcio se había revelado como el espacio sagrado donde pude reconectarme con aspectos de mi personalidad que habían permanecido sepultados bajo capas de adaptación a roles que nunca me pertenecieron verdaderamente. Los viajes internacionales que emprendía regularmente por compromisos profesionales se convirtieron en peregrinaciones hacia versiones mejoradas de mí misma, cada ciudad visitada agregando nuevas facetas a una identidad que se expandía como el universo después del Big Bang,
incorporando influencias culturales que enriquecían mi perspectiva arquitectónica y mi comprensión de la herencia Gaudí como patrimonio universal Rotterdam tesoro exclusivamente catalán. Las relaciones personales que comencé a explorar con hombres de mi nuevo círculo social se desarrollaban desde una posición de fortaleza emocional que contrastaba dramáticamente con la vulnerabilidad dependiente que había caracterizado mi matrimonio con Tomás, cada encuentro romántico constituyendo una exploración de posibilidades Rotterdam una búsqueda desesperada de validación externa. Mi corazón, que había aprendido a blindarse contra la crueldad familiar, ahora se abría selectivamente para personas que demostraban mérito suficiente para acceder a los jardines secretos de mi intimidad emocional, protegidos por murallas de autoestima que habían sido forjadas en los fuegos de la humillación superada y la dignidad recuperada. La mujer que emergió de aquellos meses de transformación poseía una autoridad natural que emanaba no solo de mi estatus cultural sino de la comprensión profunda de mi propio valor, una seguridad interior que se reflejaba en cada gesto, cada decisión, cada palabra pronunciada con la certeza de quien ha encontrado su lugar exacto en el cosmos social y cultural. El momento de mayor satisfacción personal llegó cuando recibí la invitación oficial para pronunciar el discurso inaugural del Congreso Mundial de Arquitectura que se celebraría en Nueva York, un honor reservado tradicionalmente para figuras cuya influencia trasciende las fronteras profesionales para impactar la cultura global de formas que perduran a través de generaciones. La preparación de esa conferencia magistral se convirtió en un proceso de destilación de todo el conocimiento y la pasión que había acumulado durante décadas de estudio y años recientes de reconocimiento internacional, cada párrafo del discurso construido sobre los cimientos sólidos de una herencia familiar que había aprendido a portar con orgullo Rotterdam como secreto vergonzoso. La audiencia que me escucharía incluiría a los arquitectos más influyentes del planeta, académicos cuyas teorías habían redefinido la disciplina, y mecenas culturales cuyos recursos financieros determinaban qué proyectos llegarían a materializarse en realidades que transformarían ciudades enteras. Mi presencia en ese podio representaría no solo el triunfo personal de una mujer que había superado la humillación sistemática, sino también la vindicación de un linaje que había permanecido oculto durante generaciones esperando el momento perfecto para reclamar su lugar en la historia arquitectónica mundial. Las palabras que pronunciaría desde esa tribuna viajarían a través de ondas electromagnéticas hasta llegar a millones de hogares donde inspirarían a futuras generaciones de creadores que verían en mi historia la prueba viviente de que el talento auténtico eventually encuentra formas de manifestarse independientemente de los obstáculos que la mediocridad envidiosa intenta interponer en su camino hacia la realización completa. La tarde antes de mi partida hacia Nueva York, mientras organizaba los documentos que llevaría al Congreso, recibí una llamada telefónica que inicialmente consideré rechazar al ver el número de Tomás en la pantalla de mi dispositivo móvil. Sin embargo, una curiosidad casi científica sobre qué palabras finales podría pronunciar el hombre que había compartido mi cama durante años sin llegar jamás a conocer verdaderamente mi alma me motivó a responder con la frialdad cortés que había perfeccionado para tratar con fantasmas de mi pasado que ocasionalmente emergían para recordarme lo lejos que había viajado desde aquellos días oscuros de sumisión involuntaria. Su voz sonaba quebrada por meses de arrepentimiento estéril, cada palabra cargada del peso de decisiones irreversibles que habían definido su carácter como fundamentalmente incapaz de evolucionar más allá de los patrones cobardes que aprendió en el seno familiar donde su madre ejercía una tiranía doméstica que él nunca tuvo valor suficiente para desafiar. Belén, murmuró como si pronunciar mi nombre fuera un acto de penitencia religiosa, quería que supieras lo orgulloso que me siento de todo lo que has logrado, lo más que lamento no haber tenido la fuerza para defenderte cuando más lo necesitabas. Sus disculpas llegaban como flores marchitas depositadas sobre una tumba que había sido sellada definitivamente, incapaces de resucitar sentimientos que habían muerto bajo el peso de años de negligencia emocional y complicidad silenciosa con la crueldad sistemática. Mi respuesta fue breve como un epitafio grabado en mármol: el orgullo tardío no restaura la dignidad perdida, Tomás. Algunas oportunidades de redención expiran, y la tuya venció hace mucho tiempo. El silencio que siguió se extendió como un abismo que separaba definitivamente dos mundos que jamás volverían a intersectarse, mientras yo colgaba el teléfono con la serenidad de quien ha cerrado capítulos que no admiten segundas ediciones. Esa noche, desde mi terraza barcelonesa donde las luces de la ciudad se extendían como un manto de estrellas terrestres, reflexioné sobre el viaje extraordinario que me había llevado desde las profundidades de la humillación hasta las cumbres del reconocimiento internacional, una transformación que demostraba que la justicia poética eventually encuentra formas de manifestarse cuando menos la esperamos pero más la merecemos. La mujer que miraría desde el pódium del Congreso Mundial de Arquitectura a una audiencia que incluía a las mentes más brillantes del planeta sería la misma que una vez tembló ante los insultos de Rosa María, pero transformada por fuegos
que habían quemado todo lo falso para revelar el oro puro de una identidad auténtica que resplandecía con luz propia. Mi historia se había convertido en inspiración para mujeres de todo el mundo que habían sufrido humillaciones similares, demostrating que la dignidad verdadera no puede ser destruida por la crueldad ajena sino que eventually emerge con mayor fuerza después de ser sometida a presiones que habrían pulverizado espíritus menos resilientes. El futuro se extendía ante mí como un lienzo en blanco donde cada pincelada sería dirigida por la mano segura de quien ha aprendido a crear belleza a partir del dolor transformado en sabiduría. La dinastía Gaudí continuaría a través de mí hacia territorios inexplorados donde el genio ancestral encontraría nuevas formas de manifestarse en un mundo que Fainelli había aprendido a reconocer y celebrar la grandeza auténtica. Sangre noble siempre encuentra su corona.